El Kaizen que susurra al ello, un gesto mínimo para el alma. El latido de la cúpula. El maestro dialéctico levantó una mano, no para acallar, sino para amplificar. Su gesto, mínimo y sereno, detuvo el rumor cristalino de la cúpula. Y en ese silencio, una idea tomó forma, como el eco de un suspiro que resonara en el interior del domo de la unidad Time Machine. La luz líquida, que antes pulsaba con un ritmo frenético, se tornó ámbar. Y en esa atmósfera, el relato comenzó a urdirse. Magna Nova y Elena Anderson se miraron, sus ojos brillando con una luz de entendimiento. No era una transmisión más de Radio Neogénesis. Era una invocación, un ritual. Y el maestro, con su voz de tonos graves, les estaba pidiendo que se unieran a la danza. La danza invisible de lo sagrado. El gesto que susurra al ello. La cúpula de la unidad Time Machine de la Universidad de Sinergia Digital entre Logos era una arquitectura que respiraba. No con aire, sino con una luz líquida que modulaba su pulso al compás de las ondas cerebrales de quienes la habitaban. Era un organismo vivo, una sinapsis de vidrio y energía. Desde el centro de ese domo, Magna Nova y Elena Anderson, las voces de Radio Neogénesis, preparaban el inicio de su emisión. Pero esta noche, la atmósfera vibraba con una tensión sagrada. El maestro dialéctico estaba a punto de materializarse, no como una figura sólida, sino como una idea que toma forma. Su aparición nunca era abrupta, sino un descenso lento y gradual, como el amanecer sobre un paisaje mental. Los oyentes de Neogénesis aguardaban. Sabían que, con el maestro, el tiempo y el espacio se doblaban, que la realidad se volvía un lienzo sobre el que pintar con símbolos. Esa noche, el maestro venía a compartir un conocimiento peculiar, casi secreto. Una técnica de transformación que no surgía de la fuerza de voluntad o la disciplina rigurosa, sino de la humildad de los gestos mínimos. Una sabiduría arcaica que resurgía en la cúspide cristalina de la universidad. Mientras la atmósfera del domo se ajustaba al tono de su voz, la emisión comenzaba. Los oyentes estaban a punto de ser guiados por un relato donde la acción más pequeña podía convocar el mayor de los cambios. Un viaje hacia el corazón del ello, donde el cuerpo y el alma danzan con símbolos cotidianos que sanan. La ceremonia del despertar silencioso. El maestro dialéctico comenzó a hablar, y su voz no era de un hombre, sino de un río que susurraba secretos a la orilla. Contó que, desde tiempos inmemoriales, los iniciados conocían un secreto olvidado. Todo lo que necesitaba cambiarse en la vida de una persona, comenzaba con un acto casi imperceptible. No era una filosofía moderna, ni una invención reciente, sino un saber arcaico que George Grodek habría llamado el lenguaje del ello, y que Milton Erickson habría susurrado en forma de historia, de metáfora. La técnica, explicó, era de una sencillez radical, una acción de 2 minutos, sin esfuerzo, sin objetivo. Ponerse los zapatos, abrir un cuaderno, inhalar, exhalar. Nada más, un gesto que parecía ínfimo, pero que tenía una función ritual. El cuerpo, al moverse sin la presión de una meta, emitía una señal simbólica que la mente racional no podía comprender. Una señal que decía, estoy dispuesto. No era la mente la que hablaba, sino algo más profundo, el organismo como un símbolo funcional. El maestro hizo una pausa, y la luz líquida de la cúpula parpadeó en un tono suave, casi melancólico. Grodek lo habría llamado obediencia a la necesidad interna. Erickson lo habría llamado uso de la resistencia como aliada. El maestro continuó, su voz ahora un hilo de seda. Un solo gesto, repetido con cuidado y sin tensión, podía reescribir un destino. Porque el ello, esa fuerza primordial que nos habita, no entiende de razones ni de lógicas. Entiende de ritmos, de rituales, de susurros. Los oyentes de Neogénesis no estaban escuchando una técnica. Estaban siendo invitados a una ceremonia. La ceremonia del despertar silencioso. Una danza con lo sagrado que habita en lo cotidiano. El aliento que abre las puertas. El relato del maestro giró entonces hacia la respiración. Pero no como una técnica de control, sino como un lenguaje. El patrón respiratorio que describió, 4 segundos de inhalación, 4 de retención, 6 de exhalación, no era un ejercicio arbitrario. Era, dijo, una invocación antigua. Una llave que abría el espacio interno donde el ello escucha. Con la voz del maestro, la cúpula se hizo eco de la inhalación. Y en el silencio de la retención, y la suavidad de la exhalación. Esa respiración, explicó, introducía al cuerpo en un estado hipnótico natural, sin necesidad de un trance guiado. La repetición rítmica permitía que el sistema nervioso autónomo encontrara un equilibrio silenciado.
Y entonces, en ese estado de armonía interna, bastaba con realizar el gesto mínimo, un movimiento, una intención, una decisión que no tenía que ser decidida. Erickson lo habría utilizado sin explicarlo, quizás contando una historia de un hombre que arreglaba su bicicleta todos los días sin montarla. Grodek lo habría observado como un síntoma curativo, un impulso del ello por liberarse a través del gesto repetido. El maestro cerró los ojos y la cúpula se oscureció, como si también ella estuviera escuchando con más que los sentidos. Respirar así era como reacordar al cuerpo de su capacidad de iniciar el cambio sin la amenaza del esfuerzo o el fracaso. El gesto se convertía en puerta, y la puerta, en un ritual. Y en ese ritual, el alma y el cuerpo se hablaban sin palabras. Se encontraban, se abrazaban. La poética del tiempo funcional. Las palabras del maestro se tornaron ahora filosóficas, poéticas. Habló del tiempo simbólico, un concepto ajeno al mundo racional. En el mundo del reloj, 2 minutos no son nada. Pero en el lenguaje del alma, ese tiempo tiene una densidad funcional, puede abrir un proceso que se despliega durante horas, días o vidas. Cada acción mínima realizada con presencia contenía un código. Era una forma de decir ya estoy en movimiento sin tener que saber hacia dónde. El secreto era no forzar. No disciplinar, solo ofrecer el ritual, y confiar en que el ello haría el resto. A esto, el maestro lo llamó el Kaizen del alma. No una mejora continua como rendimiento, sino como escucha orgánica. Como si uno aprendiera a danzar con su propia sombra, pero sin invadirla, sin forzarla. Erickson llamaría a esto utilización. Grodek, simplemente, dejaría que sucediera y lo escribiría después con asombro. En esta visión, todo acto menor puede ser medicina si está habitado por sentido, por intención. El maestro abrió los ojos y la luz de la cúpula se hizo más brillante. No había necesidad de grandes gestas, de sacrificios heroicos. La grandeza estaba en lo pequeño, en lo sutil, en lo invisible. Porque el alma, nos recordó, habla el lenguaje de lo sagrado. Y lo sagrado se manifiesta en el detalle, en el matiz, en el susurro que nadie escucha, pero que todo el cuerpo siente. El susurro de la reconciliación. Y así, el maestro fue cerrando su intervención, con una imagen que quedó flotando en el aire del domo. Un solo gesto puede alterar el curso de una vida, si se hace con el alma puesta en el cuerpo. Si se respira con el cuerpo entero. Si se honra el tiempo interno, el tiempo del alma, que no se mide en minutos, sino en la profundidad de la intención. Magna Nova, con su habitual claridad, tradujo para los oyentes, su voz ahora un puente entre el éter y la tierra. Estamos hablando de un modo de habitar la vida, de entender que tu cuerpo no es una herramienta, sino un interlocutor sagrado. Y que ese diálogo empieza por gestos que parecen no tener importancia, pero que el ello reconoce como señales antiguas de reconciliación. Elena, con su voz suave, añadió la última pincelada. En un mundo que exige tanto, esta propuesta es subversiva. Sanar no por esfuerzo, sino por micropresencia. Por ritual mínimo, por respeto al lenguaje corporal de la vida misma. La cúpula de cristal líquido, al final de la emisión, moduló su luz como si también hubiera comprendido. El aire era más claro, más denso. Como si todos, en ese espacio sagrado, hubieran respirado juntos una nueva forma de existir. Las transmisiones de Radio Neogénesis siempre dejaban una huella sutil. Ese día no fue la excepción. Miles de oyentes salieron de la escucha con una sensación difícil de nombrar. No era motivación, tampoco revelación, era algo más profundo, una disposición a comenzar. Algunos hicieron solo una respiración consciente antes de acostarse. Otros colocaron los pies en el suelo con intención al despertar. Otros simplemente abrieron un cuaderno sin escribir nada. Y todos, sin saberlo, habían realizado un acto de reconciliación simbólica con su ello. Porque en el mundo del alma, nada es pequeño, nada es inútil. Todo gesto, si se hace con sentido, es una semilla. Y en la oscuridad silenciosa del cuerpo, esas semillas florecen cuando el alma ya no las espera. Serie, El enigma entrelazado, capítulo 26.